Ya ustedes saben, como hemos ingresado al curso, tener muy pendiente en la parte del contenido del curso, siempre vamos a tener todo lo relacionado justamente con lo que es este nivel. En esta ocasión vamos a estar viéndolo en el segundo componente. Igual yo les di la recomendación la vez pasada, en la medida que puedan ir mirando los componentes formativos, los tres que tenemos para este curso están disponibles. Les pueden servir para ir complementando sus conocimientos. Miren que en las evidencias, algunas veces, pues, haberlos mirado de pronto los ejercicios de nosotros les ayuda a la realización de las evidencias. Recuerden siempre, aquí en esta parte de actividad de aprendizaje tenemos los componentes y debajo ya en la parte de actividad tenemos las evidencias que se van a realizar para calificar su participación en el curso. Ya una vez cerremos todo, les estaré dando obviamente la retroalimentación. Estuve viendo por si acaso, sé que algunos pueden tener la duda, hay algunos que no les aparece. Estoy revisando esa parte para asegurarme de que todos puedan ver los comentarios y todos puedan tener la retroalimentación de la calificación. Para la parte del test, y me voy adelantando un poquito a las preguntas que puedan tener, ya he estado revisando para que puedan ingresar aquellos que de pronto requieran un nuevo intento. Entonces, si ya lo habían intentado, ingresen nuevamente para que de esa manera puedan participar. Por ahora vamos a pasar al segundo componente formativo, que es Let's Introduce Ourselves, el que tenemos acá. Vamos a ir complementando un poquito algunas de las cosas que ya habíamos visto la semana anterior con el primer componente. En este caso, así como tenemos las temáticas, vamos a ir mirando lo que es el presente simple, cómo se utiliza en inglés, mirar lo que son los verbos, hacer un poquito como de reflexión al respecto de los pronombres que también los vimos en el componente anterior. Mirar precisamente cómo hablar de alguien, su información personal. Vamos a complementar un poco allí el vocabulario que vimos acerca de los pronombres precisamente para hablar de uno mismo o de otra persona. Eso lo vamos a tener allí pendiente. Recuerden siempre, van a tener una introducción en la que van a ver, en resumen, cuáles son las temáticas que tienen justamente en el componente. Y nosotros en esta parte vamos a pasar a lo que son los contenidos. Muchas veces el uso de estos, digamos, tiempos gramaticales y todo, algunos les complican. Hay ciertas cosas que me gusta siempre comentar para recordarlo y tenerlo muy pendiente para que los temas sean más fáciles de entender. A veces hay ciertas cosas que de pronto nosotros las sabemos, las usamos, pero no tenemos como que, digamos, no somos conscientes precisamente de cómo funciona. Entonces, siempre trato de aclarar esa parte. Teniendo la referencia del idioma español, uno puede tener un poquito más de facilidad al momento de utilizarlo. Para el caso de lo que es el presente simple, vamos a tener la posibilidad de expresar ideas utilizando verbo, es decir, vamos a indicar acciones, cosas que ocurren, y una característica principal de cómo utilizamos el presente simple es justamente hablando de cosas que, aunque no parezca, así lo hacemos, que en este momento simplemente son válidas independientemente de en qué momento empiezan a ocurrir o en qué momento terminan de ocurrir, pero no son cosas que tengan un tiempo específico. Por decir algo, mi nombre es Brian Flores. Al yo decir eso, es algo que empezó a hacer así hace muchos años, antes de nacer, de hecho, los papás le asignan a uno el nombre y es algo que sigue siendo válido. No tiene un tiempo específico, no es algo que ocurra solamente ahora, pero sí es válido ahora. De esa forma en español utilizamos el tiempo presente y de la misma forma lo vamos a hacer en inglés para que tenga precisamente la misma validez.
Muy bien, entonces teniendo claro este concepto que estamos explicando precisamente, vamos a tener la posibilidad de mirar un poquito con más facilidad cómo funciona precisamente esta estructura en inglés. Entonces, veíamos la vez pasada cuando observábamos el verbo to be en inglés, una característica que tienen los verbos que en español es mucho más común que en inglés y es la parte de la conjugación. Es decir, recordar que nosotros podemos utilizar los verbos de distintas formas dependiendo de quién estemos hablando. Por ejemplo, el verbo hacer, ya que lo tenemos aquí en referencia, nosotros podemos decir hago, si me refiero a mí mismo, haces, si se lo estoy diciendo a otra persona, o hace, si se lo digo a alguien de manera formal, cuando digo usted hace, o él hace, si hablo de una tercera persona. Hacemos, si somos varios, y así sucesivamente vamos a encontrar distintas formas de utilizar el verbo y va a cambiar dependiendo precisamente de quién estemos hablando. Las circunstancias son las que lo determinan. En inglés, cuando hablamos de conjugación, hay una forma más reducida de pensar en eso. Así como en español tengo que pensar si hablo de mí o hablo a alguien. En inglés solamente hay que pensar en lo que es una tercera persona. Y les recuerdo, si yo hablo, yo soy la primera persona. Ustedes que me escuchan son la segunda persona. Cuando yo hablo de una tercera persona, se refiere a algo o a alguien que no hace parte de la conversación. Si yo digo ese estudiante que no ha entrado a la sesión, estoy hablando de una tercera persona. Si yo digo, por ejemplo, el computador que estoy utilizando para entrar a la sesión, esa es una tercera persona, estoy hablando de un solo objeto. Entonces, de esa manera funcionan precisamente los verbos cuando son en tercera persona. Ok, perfecto. Disculpen ahí, hubo que hacer una pequeña pausa mirando acá algo. Bien, vamos a continuar acá en esta parte. Entonces, decíamos que en este caso los verbos en inglés no suelen cambiar mucho de forma. Hay que tener eso allí muy pendiente, sino que normalmente permanecen iguales. Mientras que en español, si es el verbo tener, tengo que pensar en tengo, tienes, tiene, tenemos. En inglés, solamente hay que estar pendiente de cuando se utilizan en tercera persona. Ahora, si miran todos los verbos que tenemos en la imagen, por ejemplo, to be, que es el verbo ser, estar, el verbo hacer, que es to do, el verbo tener, que es to have, comer, que es to eat, leer, que es to read, vemos que todos estos verbos llevan adelante la palabra to. ¿Por qué se pone to? Simplemente el to es lo que indica el infinitivo, es decir, cuando no estamos hablando de nadie. ¿Cómo se hace eso en español? En español hay tres formas que son equivalentes a eso. Y es cuando los verbos terminan en ar, cuando terminan en er o cuando terminan en ir. Si vemos, todos estos verbos llevan estar, hacer, tener, comer, pero esas terminaciones ar, er que tenemos allí, no las usamos cuando vamos a hablar. No decimos yo comer, sino yo como.
¿sí? Ustedes hacer, no, ustedes Profesor, hacen. buen día, qué pena. Buen día. Bien. Bueno, sigamos acá. Entonces, de esa manera va a ir el to. Solamente va a ser para indicar cuál es el verbo. Cuando ya utilizamos los verbos, no son necesarios. Ya miraremos después en qué casos sí se va a aplicar el to, pero simplemente se utiliza cuando el verbo va solo en ese caso. Entonces, al momento de conjugar en inglés, no tengo que estar pendiente de que si los verbos van con la O, con la E, con la S, sino que solamente, únicamente, y ojo con esto, lo vamos a utilizar al hablar de una tercera persona, es donde vamos a estar pendiente que va a cambiar el verbo en inglés. Es decir, cuando hablo de, valga la redundancia, una persona o un animal o un objeto que sea solamente uno. Es la única condición. Y en ese caso el verbo va a cambiar la terminación, va a terminar en S, a veces en ES. Ya miraremos allí algunos casitos de cuándo cambian estos verbos o en IES. Esto es más que nada cuando terminan en Y, que cambian allí. Entonces, para tener pendiente. Los demás, el verbo va a quedar igualito, mientras que en español uno tiene que pensar en las distintas formas que tiene el verbo. En inglés, todos quedan igual y solamente el de la tercera persona es el que cambia un poco. Acá tenemos el caso, por ejemplo, tenemos tres verbos allí. To work, que es trabajar. To go, que es el verbo ir. To study, que es el verbo estudiar. Si miran las distintas formas que tenemos allí del verbo, siempre son iguales. En el caso de work, tenemos I work, you work. Tenemos acá en plural, we work, you work. Solamente cuando hablamos de una tercera persona, de una persona que está precisamente de la que estoy hablando, un objeto, es cuando utilizamos la S al final, works, por ejemplo. En casos como go, ustedes saben que los gringos pronuncian la O, entonces no pegaría que cambiaran el sonido goes para agregarle una S. Eso es una cuestión de costumbres. En español, como expliqué en la sesión pasada, también hacemos ciertos cambios a las palabras cuando como que no nos suena tan lógico cosas de los idiomas, pero en este caso como termina en la vocal O, normalmente entonces no lleva la S, sino que agrega ES. She goes. Ya cuando utilicen algunos verbos irán viendo como cierta lógica. Eso lo vamos a ir practicando. Miren que todos los casos tenemos siempre algunos ejercicios para escuchar las vocales, para escuchar sonidos. Cuando uno va afinando un poquito es donde esto va siendo más fácil. Por ahora es solo importante conocerlo, saber lo que existe, identificarlo cuando lo veamos por allí, básicamente. Mientras que cuando los verbos terminan en Y, como en este caso, pueden cambiar ahí latinas, si viene a ser la circunstancia, como en el caso de study. Entonces digo, por ejemplo, he studies, she studies. Cambia como que un poquito el sonido. Nosotros que hablamos español sabemos que la Y a veces suena más como una vocal, a veces no tanto. Eso es una cuestión más de costumbre, diría yo, que otra cosa. Pero en este caso se ve reflejado allí en ese cambio. Son como circunstancias, la verdad, ya estos que terminan así son unos cuanticos. Y normalmente son porque en su forma básica terminan en Y, es como los identificamos. Ya miraremos allí, obviamente, más ejemplos para que ustedes lo puedan ir mirando. Pero si se dan cuenta, no es como en español que tengo que estar pendiente, estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudia, estudia. No, sino que simplemente hay dos formas. O la misma que trae el verbo, básica, o con la terminación si estoy hablando de alguien que no está en la conversación, siempre y cuando sea uno solo. Miren que la tercera persona en plural, cuando hablamos de ellos, de ellas, no cambia. Así que el verbo en inglés solamente cambia si hablo de alguien que no está en la conversación, siempre y cuando me refiera a uno, o sea, una sola persona, un solo objeto, un solo lugar, un solo animal, solamente uno. Y solamente va a aplicar en esta forma a las frases afirmativas. Aquí van a tener un video que ustedes podrán mirar más en detalle cuando quieran precisamente detallar esa parte de lo que son las terminaciones en esos verbos, pero ya saben que solamente aplica a eso, cuando hablo de alguien más en particular.
Un puntico que debemos tener en cuenta y que también ocurre igual en español y en los idiomas que hasta el momento he podido conocer, es como, diría yo, por lo menos en los idiomas que tenemos más cercanos al español, como una constante, sí, sería decirlo así. Normalmente los verbos que son más utilizados suelen ser los que más excepciones tienen a la hora de hablar, a la hora de utilizarlos. Entonces nos vamos a encontrar con ciertos detalles que son característicos. El verbo to be, como lo vimos la sesión pasada, pueden mirar la grabación de la sesión. Recuerden que hicimos la referencia al respecto, por si acaso, para aquellos que de pronto no lo han mirado. En el contenido del curso tenemos aquí en sesiones en línea la parte de las grabaciones. Así que allí pueden ir referenciando cuando necesiten mirar la grabación. Aquí les va a aparecer el enlace. Aquí está el del anterior. Ya voy a ir colocando más luego la de esta sesión para que ustedes lo vayan mirando. Bien. Entonces, muy pendientes allí. Entonces, veíamos que el verbo to be tiene, en vez de dos formas, como los otros verbos, tiene tres. Ahí sí toca hacer un poquito más de memoria, pero funciona un poquito más cerca a lo que hacemos en español. El verbo have, por cosas de pronunciación, en la tercera persona se utiliza has. Así como a veces algunos hablantes del español recortan los verbos, en inglés también ha pasado, solo que en inglés es la norma, no la excepción. Entonces, la tercera persona es solamente has. Para no tener haves, porque el sonido V en inglés es muy suave y pues como que no pega con el otro, con el sonido de la S, quedó costumbre decir solamente has. Y do, como vimos, el verbo hacer, como termina en vocal, también cambia a does. Por cosas de precisamente esa terminación. Los que terminan en vocal, especialmente la O, que es la vocal más común para la terminación de los verbos, lleva la terminación ES cuando hablamos de una tercera persona. Recuerden también, cada una de estas formas tiene allí un parlantico para escucharlo. Pueden ponerle el sonido cuando ustedes lo necesiten mirar. Ya que vimos, tenemos la idea, ya hicimos la comparación de cómo funcionan los verbos en función de lo que nosotros hacemos en español también. Vamos a aprovechar y los comparamos en sus distintas formas. Hay varias cosas que mirar, similar a lo que vimos con el verbo to be la vez pasada. Recordar lo que nosotros decíamos. En inglés es más fijo que en español el utilizar las frases en esa estructura que vemos aquí de sujeto, verbo, complemento. Entonces, a tener muy en cuenta. De lo que vamos a ver, allí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, I live in Colombia. Yo vivo en Colombia. Si hablo de alguien más, no, ese muchacho que está allá, él vive en Colombia. He lives in Colombia. En español, la mayoría de las frases funcionan de esa misma forma, pero no siempre. Mientras que en inglés sí es algo fijo. Mientras ustedes sigan ese orden, no van a tener problemas. Recuerden además que algunos les he dejado algunos consejitos de las evidencias que ya están evaluadas. Recuerden, en inglés, todas las frases deben tener un sujeto y un verbo. Mientras que en español, a veces tenemos frases que no tienen sujeto, como cuando decimos, por ejemplo, son las 9:30. No hay un sujeto que uno pueda decir para esa frase, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ir mirando las distintas formas. Allí van a tener algunos ejemplos. Recuerden la ocasión y explico esta frase para aquellos que tengan la duda, me anticipo. Allí hablamos de Sandra. Sandra es una persona. Hablamos de Carla también, que es una persona. Pero como estoy hablando de que ambas hacen la misma acción de beber bastante gaseosa, entonces ya no cambia el verbo drink, el verbo beber, porque estoy hablando de dos personas, no de una. Recuerden que el cambio que se hace en tercera persona es cuando hablo de solamente una. O sea, una cosa, una persona, un animal, solamente uno. En este caso son dos, ya no aplica.
para que tengan pendiente el motivo. Por ejemplo, aquí dice, the dog sleeps very well. Estoy hablando del perro, de solamente uno. Como estoy hablando de solamente uno, no es problema. Aplica la tercera persona sin mayor problema. Muy bien. Uno de los usos que le vamos a dar al presente simple, como lo vimos, es cuando hablamos de precisamente información. En este caso, vamos a mirar qué palabras podemos usar para preguntar información. Ya la pasada vimos por encima un poquito lo que son las preguntas, y eso lo vamos a mirar ahora con el presente simple en detalle. Los tipos de preguntas en español y en inglés es igual. Existen dos tipos de preguntas: preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas cerradas no nos dan información, solo se responden con sí, no, o con más o menos, o cualquier punto intermedio, o con no sé. Y de ahí no hay más opciones. Mientras que las preguntas abiertas nos permiten dar información y no se pueden responder ni con sí ni con no. Y lo mismo pasa en inglés. Entonces es muy importante, para que ustedes vayan avanzando en su comprensión y en tomarse confianza, saber identificar cuando las frases que les digan empiezan por alguna de estas palabras, les van a estar haciendo una pregunta. Y por lo tanto no pueden responder ni con yes ni con no. Si yo les digo, what is your name? No me pueden decir yes, porque inmediatamente la otra persona dice, este no entiende nadita de inglés. Entonces hay que ir descartando esas opciones para identificar precisamente estas palabras. Vamos a mirar algunas de ellas. Hay más, pero por ahora las básicas que tenemos acá, la mayoría, si se dan cuenta, en inglés empiezan por WH, por WH, y así las vamos a identificar. Tenemos la palabra what, que es la más conocida, la más general de todas, que traduce qué o cuál, dependiendo cuáles sean las circunstancias, y nos sirve para preguntar información muy general. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Por decir, what do you do on weekends? ¿Qué hace los fines de semana? Hay muchas opciones de respuesta. What do you eat for breakfast? Tantas opciones nuevamente. What do you like? Esa es mucho más general todavía. Entonces, para este tipo de preguntas vamos a tener múltiples opciones de respuestas dependiendo de las circunstancias. Una que es un poquito más específica es where, como en español, ¿dónde? Es una traducción directa allí, y simplemente sirve para la ubicación, para saber dónde están las cosas. Podemos utilizar when, como cuándo, para preguntar los tiempos. La única excepción que no la utilizamos es cuando hablamos de la hora. Así como en español no preguntamos cuando pedimos la hora cuándo es, sino qué hora es. Así también when no vamos a preguntar when time, sino what time is it. Miren que allí está la comparación con el español, para que no digan, es que el inglés no. Tanto el inglés como el español hacen eso, pero pendientes, porque algunos se me distraen allí y esa no es la idea. Podemos utilizar who para preguntar por personas. ¿Ok? Que en este caso podemos preguntar quién o a quién o para quién, como lo vemos en español. ¿A quién conoces? Who do you know? ¿Para quién trabajas? Who do you work for? En todos esos casos, como estamos preguntando por personas, podemos utilizar who en esa parte. Para saber la respuesta del sujeto de la frase. Why, como en español, ¿por qué? Es lo mismo. O why not, ¿por qué no? Ahí a tener muy en cuenta. Por si acaso, notita para aquellos que siempre están pendientes de los detalles. En José, español, diga. perdón, es que tengo una pregunta en la del who. Cuando estamos haciendo la pregunta who lives here, estamos preguntando, le estamos agregando ese al verbo ¿por qué? Cuando preguntamos who lives here, Who lives here. igual que en español, uno dice quién vive
aquí. Cuando decimos vive, nos estamos refiriendo a una persona en particular. Miren que es la misma lógica del español. Si nosotros Entiendo. preguntamos quién vive aquí, estamos esperando que nos hablen de una persona en particular. ¿Quién? Sí, perdón, es que yo la tomé, fue como quiénes viven aquí, perdón. Ah, sí, exacto. Puede, incluso en inglés puede utilizarse who live here, sin la S, es válido, pero en ese caso, por contexto, estamos dando a entender que esperamos que nos digan cuáles personas o cuál familia vive aquí. Sí es válido en inglés, por si acaso. Vale, listo. Está bueno el apunte por si acaso, porque precisamente la diferenciación de la tercera persona es la que nos da el contexto. Así como en español podemos preguntar quién vive o quiénes viven. Mire que ahí cambiamos de vive a viven aquí. Sí, Lo mismo hacemos en inglés. Dependiendo de si estamos dando a entender que esperamos respuestas de una persona o de varias, así miramos si el verbo le colocamos o no la tercera persona. Es la misma lógica en ambos idiomas. en este caso solamente estamos preguntando por una persona. Sí, Por eso es, vale. a veces la respuesta puede ser varias, pero está allí la opción. Ok, perfecto. Entonces lo mismo acá Gracias. decíamos, claro, con todo gusto. Esos apuntes también ayudan y bueno resolver las dudas. Aunque ahorita al final vamos a tener de todas maneras un espacio por si quedan más preguntitas para esa parte. Ya veíamos why, que es el porqué de las cosas. Para aquellos que de pronto lo quieran recordar un poquito, vamos a mirar después. El why siempre se responde con because. Vamos a anotarlo por aquí a un ladito por si acaso, para que recordemos estar pendiente. Así como en español hay una palabra para preguntar y una para responder. Bueno, de hecho, dos para preguntar, porque normalmente decimos por qué, dos palabras, mientras que por qué la respuesta es una sola. Bien, teníamos how. How tiene muchos usos, hay que tener pendiente. How se utiliza para decir cómo, pero también se utiliza para cantidades. Entonces lo vamos a encontrar en combinaciones que ya después iremos mirando. Aquí tenemos solo algunos ejemplos para ir recordando. Por ejemplo, how old, para preguntar cuántos años tiene la persona. En inglés la gente es vieja. Siempre dice, tengo tantos años de viejo. I am 35 years old. Tengo 35 años de viejo. Cosas de los idiomas. Entonces es común preguntar how old para preguntar la edad. ¿Qué tan vieja es la persona? O, por ejemplo, ¿cuánto helado quieres? How much ice cream do you want? Ya después, más adelante, iremos viendo algunas combinaciones que se pueden hacer con how, pero es bueno que la conozcan, que la identifiquen, para que sepan que también hace de las preguntas. Y ya después miraremos porque en realidad how se puede combinar con muchas palabras y ya después miramos los equivalentes en español. Por ahora, más que nada cuestión de identificación. Cuando vayan a hacer las preguntas, por si acaso, ya lo iremos mirando, van al principio de la frase, pero hay otras cositas que quería mirar por acá antes, para que las vayamos teniendo en cuenta. En inglés es un idioma, por si acaso, que funciona mucho con lo que son los auxiliares. Es decir, para muchos casos, así como los verbos no cambian mucho, normalmente agregan otras palabras que les ayudan a identificar o colocar las características de los verbos. Mientras que en español solemos combinar mucho palabras, mezclarlas, colocarlas con los verbos. E inclusive en algunos casos ya hemos ido dejando eso un poquito atrás, pero todavía lo sabemos identificar y lo hemos visto hasta en textos un poquito más antiguos. Por ejemplo, cuando decimos en español, dígamelo, diga usted, me significa a mí y lo significa eso. Dígame eso, dígamelo. Solemos combinar las palabras más pegaditas con los verbos como para hacer un apoyo, mientras que en inglés suele haber otras palabras que colocamos allí cerquita para identificar esa parte. Con el tema que estábamos viendo y ahí vamos avanzando. Ok, perfecto. Entonces en esta parte, como ya vimos las frases afirmativas, vamos a pasar a ver las frases negativas. Como decíamos, los verbos en este caso suelen utilizar auxiliares, es decir, palabras que les indican el modo en el que está el verbo. En el caso del inglés, para decir que no, es decir, para decir que la frase es negativa, para decir que yo no vivo en Colombia, por ejemplo, voy a agregar
el auxiliar do not. Con el solo hecho de agregar eso al antico del verbo, ya estoy diciendo que la frase es negativa. Ese do not es simplemente un equivalente al no que colocaríamos en los verbos. Yo no vivo en Colombia. Van en la misma posición. Ay, profe, pero el del inglés es más largo. Sí. Ya que le podemos hacer, así son los idiomas. A veces hay cosas que en inglés son más cortitas. Al computador. Vamos a mirar algún momentico aquí, permítanme. Para Aunque estar no da ahí, se me conecta. ahí. Ahora sí seguimos. Entonces, cuando hablamos de otra persona, miren que el verbo, en este caso live, no cambia, no agrega una S. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando un auxiliar, el auxiliar es el que va a indicar todo. Entonces, en este caso, el do cambia a tercera persona, does. Cuando hay un auxiliar presente, el auxiliar es el que indica cuál es la persona, cuál es el modo, es el del todo en la frase. Y el verbo solamente indica pues la acción que se está haciendo. Entonces, por eso es que el auxiliar es el que cambia cuando la frase es negativa. En vez de do not, es does not. Ya eso cuando lo vayamos utilizando es donde nos vamos acostumbrando a él. Entonces, debido al uso del auxiliar, el verbo principal siempre va a ir en forma base. Es decir, el verbo no va a cambiar si es pasado, futuro, tercera persona, nada. Cuando hay un auxiliar presente en las frases, y ya iremos viendo otros auxiliares. Hay varios en inglés porque, como les dije, el inglés para todo utiliza ese sistema modular. Vamos agregando una cuestioncita aquí, una cuestioncita acá, y hacen precisamente toda la combinación. Entonces, con el solo hecho de colocar el auxiliar, ya el verbo inmediatamente queda invariable. Para aquellos que sufren con los verbos en tercera persona, como podrán ver, las frases negativas al llevar auxiliar ya no hay que pensar en que el verbo cambie en tercera persona, sino pensar en qué auxiliar va. Muy bien. Adicional a ello tenemos las contracciones, eso es costumbres del idioma. Como dije, en español también lo hacemos. El mismo ejemplo que puse en la pasada porque es el más común. Nosotros en español rara vez decimos ¿para qué? Sino que decimos ¿para qué? A menos que estemos regañando. ¿Y para qué quieres eso? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el do y el not, o el does y el not, la O del not desaparece en la pronunciación. Esto es algo que se dio en la pronunciación, en la costumbre, y que lo han pasado a la parte de la gramática inglesa. En español, normalmente hacer las contracciones es visto como que algo muy corriente, mientras que en inglés es común. De hecho, es parte ya del idioma. Entonces, do y not. Entonces, en este caso, como no lo pronuncio la O del not, queda don't. Does not queda doesn't. Costumbres, simplemente. Ustedes pueden utilizarlo con o sin contracción, no va a haber problema, pero es muy importante que lo conozcan para que lo sepan identificar. Y aquí les van a dejar algunos ejemplos en esa parte. Obviamente, si son textos más formales, lo mismo que expliqué con las contracciones del verbo to be, es bueno evitar hacer las contracciones para que el texto luzca un poquito más profesional. Pero en el habla común es mucho más común encontrarlo con contracciones porque simplemente es más fácil. Las palabras, bueno, para las frases interrogativas vamos a utilizar los mismos auxiliares que ya vimos, do y does, y van a ir ubicados al principio de la frase. De la misma manera que lo vimos con las palabras interrogativas, el hecho de que la frase empiece por do o empiece por does es lo que va a hacer que uno identifique la pregunta. Do you live in Colombia? Al tú escuchar el do, dices, esta frase es una pregunta que me están haciendo. Eso les va a ayudar mucho a la identificación. Y en el caso de las preguntas que empiezan por do y por does, como dijimos ahorita, son preguntas cerradas. Así que ustedes saben que deben pensar si van a responder yes o no, o de pronto I don't know si no saben, porque eso también puede ocurrir. Entonces, siempre el auxiliar, siempre que sea una pregunta, siempre para todos los auxiliares, el auxiliar va a ir primero. ¿Ok? Si escuchan un auxiliar al principio de frase, van a identificar la pregunta. Y algo que sí tiene el inglés y no tiene el español, hay que reconocerlo, es que cuando vayan a responder yes y no, la respuesta debe incluir o la información si es necesaria o el mismo auxiliar. Do you buy fast food? ¿Compras comida rápida?
Oh, yes, I do. ¿Debo repetir el auxiliar? Entonces, para agregar la misma información que tengamos allí. Bueno, pero si le doy información no es necesario. Oh, yes, I buy fast food. Yes, I buy salchipapa. Anything. Entonces, si agregamos información ya no es tan necesario, pero siempre el yes y el no debe ir acompañado de más información. En el habla informal, no siempre. ¿Sí? Uno puede responder yes, oh, sure. No, no, no. Pero sí hay que decir que es común y van a escuchar muchas veces, lo más usado es que siempre se repita el auxiliar. Por decir algo, el auxiliar can, que es el auxiliar de poder. ¿Puedes comprar comida rápida? Can you buy fast food? Oh, yes, I can. Es más común repetir el auxiliar en este tipo de preguntas. Lo mismo en la parte negativa. Si va negativa, pues negativa. Oh, does he drive a sports car? Oye, él maneja un auto deportivo que yo lo vi por ahí. No, 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 no. He doesn't. Entonces allí repetimos el auxiliar, obviamente sujeto y auxiliar en ese caso, porque siempre debe llevar un verbo o un auxiliar las frases. Así que, bueno, cuestión de acostumbrarse a eso porque esa parte sí es diferente en español y en inglés. Creo que sería como el punto donde de pronto requerirían un poquito más de práctica para acostumbrarse a la respuesta. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos con el verbo comer. Vamos a mirar frases afirmativas, negativas, interrogativas. Allí están todas expresadas. Cada una tiene un ejemplo para que los vayan escuchando. Pero como podrán ver, el común denominador es que, primeramente, esta terminación de la tercera persona solamente la vamos a encontrar en frases afirmativas. Como en las frases negativas e interrogativas hay un auxiliar, ya el verbo no cambia. El auxiliar es el que cambia en caso de ser necesario. Ojo con esa parte. Bien, seguimos por acá. Allí tienen, ya saben, la actividad didáctica. Ténganla en cuenta para irla observando. Esto hacemos un repasito de lo que vimos la vez pasada. Los pronombres sujeto. Recordamos, hacemos algunos apuntes allí. I, que soy yo. You, que puede ser tú, puede ser usted o puede ser ustedes. Ya es una cuestión de contexto, identificar uno u otro. Sí, el español y el inglés hacen eso. Pero bueno, en inglés nos dejaron un poquito difíciles allí. La tercera persona tiene tres componentes, he y she, que son él y ella y que aplican para personas y en algunos contados casos para, por ejemplo, mascotas o animales que identifiquemos así como que de masculino o femenino. Pero para la mayoría de animales y para todos los objetos, lugares, it es la palabra que vamos a utilizar. We, que significa nosotros, y they, que sería ellos o ellas. Creo que hay que hacer un cambio aquí para hacer la aclaración en esa parte. Muy bien. Entonces, a tener en cuenta esa parte. Y recordamos, por si acaso, la palabra I, cuando digo yo, esa palabra en inglés siempre va en mayúsculas, no importa en qué posición de la frase esté. A algunos ya les he hecho ese comentario, creo que no habían llegado de pronto hasta este punto del segundo componente, pero muy pendientes de esa parte. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos de pronto anotar por acá que no hayamos visto? Bueno, acá tenemos los pronombres objeto. Cuando hablamos de quién recibe la frase o de quién recibe la acción. En ese caso, por decir algo, vamos a colocar un ejemplo. Anna calls Javier. ¿Quién llama? Ana. ¿A quién llama? Javier. ¿Cuál de los dos hace la acción? Ana. Javier no hace la acción, solo la recibe o se beneficia de la acción dependiendo del caso o se perjudica si es negativa. Bueno, ya ustedes mirarán el contexto. Entonces yo digo she calls, pero no voy a decir she calls he, porque él no está haciendo la acción. She calls him, que sería a él. En español hacemos más con el a él, a ella, a eso. Entonces estos pronombres que están aquí, objeto, van a ir siempre después del verbo para decir quién se beneficia de la acción. Saberlos identificar es saberlos colocar. Los pronombres sujetos siempre van antes del verbo y los objetos siempre van después del verbo. Entonces, allí como a tener en cuenta esa parte. Los pronombres objetos son me, como a mí en español, you, que queda igualito, him,
Her, el de it, también queda igual. Us, que es el de with, y them. Ya es una cuestión como de practicarlos. Ahí iremos viendo más adelante algunas temáticas que nos permitan justamente acostumbrarnos a cómo funcionan ellos. Muy bien, en la tercera parte del componente tenemos lo que es información personal. Vamos a ir viendo algunas preguntas. En este caso, por ejemplo, al preguntarle el nombre a la persona, podemos encontrar what's your name, cuál es su nombre o su nombre. Ambas son la misma opción en inglés. Who are you es como, no sé, en cierto contexto es como más formal, pero si estamos en informalidad no la usen porque a veces puede sonar rara. Como tú, ¿quién eres? Entonces, preguntemos más bien what's your name. Es más común, pero sí, van a escuchar ambas. Recuerden que muchas de las cosas que vamos viendo en los primeros niveles son más para su comprensión, es decir, para que las sepan identificar, para que las conozcan, y ahí yo les voy indicando cuáles son más al uso de lo que ustedes van a decir. Para la nacionalidad, podemos preguntarle, where are you from? O where do you come from? Para preguntarle a la persona de dónde es o de dónde viene. Ahí en ese caso uno puede decir, I am, por ejemplo, Colombian, para decir la nacionalidad de uno. ¿Sí? Las nacionalidades en inglés comúnmente se escriben con mayúscula inicial. Por ahora eso no es grave, pero es bueno que lo recuerden por esa parte. Uno le puede preguntar en un entorno un poquito más formal a la persona, what is your nationality? Es posible, pero no tan común. Entonces, allí vamos teniendo esa aclaración. Muy bien. Seguimos acá. Decíamos, tenemos la parte de la ocupación. Podemos preguntar a la persona, what is your profession? Or what is your occupation? Sabemos que hay personas que realizan ocupaciones que no son exactamente profesiones, pero también hay que tenerlas en cuenta, como por ejemplo, cuando son estudiantes o cuando son amas de casa. Allí está la alternativa en esa parte. Un poquito más informal puede ser, what do you do for a living? Es decir, literalmente dicen en inglés, ¿qué haces para vivir? Pues sí, uno trabaja para eso, ¿no? Para poder tener las cosas necesarias para la vida. Entonces, bueno, allí también les hacen la pregunta en esa parte. De ahí iremos viendo un poquito de vocabulario. Perdonen, ahí, ay, me pasa un poquito. Aquí vamos a tener, y se dan cuenta, en la sección de vocabulary, algunos detalles de vocabulario. Allí tienen un link donde pueden mirar más palabras y les dejan algunos ejemplos que ustedes pueden seguir. Para las direcciones, tengan en cuenta, por si acaso, en inglés y en la mayoría de los países de habla inglesa, que en Colombia es diferente, vamos a tener direcciones que son más comúnmente dichas por nombre de calle. Entonces decimos el número y decimos el nombre de la calle. El sistema de calles y carreras en Colombia no es tan común en otros países, entonces acostumbrarnos a decir los dígitos. Una característica cuando vayan a decir direcciones, número de teléfono, todas estas cosas que impliquen números, es que para esos casos, ustedes van a decir los dígitos así como aparece acá abajo, uno por uno. Entonces vamos a encontrar que si decimos el 126 de la avenida principal, no decimos 126, sino 126 Main Avenue, porque esa es la forma común de decirlos. Es mucho más fácil para ustedes porque solo tienen que pensar en los números del 1 al 10. Pueden encontrar muchas veces street, que es calle, avenue, que es avenida, road, si es camino, a veces lane también es una opción allí. Corner, si es una esquina. Le pueden decir una esquina de dos calles porque como no están numeradas todas las calles, es muy común eso. En las películas encontramos, está en la Quinta y Broadway, cosas así. Les van a decir una esquina de dos calles para que encuentren la intersección de ellas. Entonces, muy pendiente a eso. Un apunte sobre la palabra city. En español es común decir, yo vivo en la ciudad de Cali, por ejemplo. En inglés, la palabra city no se usa mucho, a menos que esté refiriéndome a la ciudad sin decir el nombre. I live in a city, vivo en una ciudad. O que la ciudad
lleve la palabra city dentro del nombre. Por ejemplo, I live in Mexico City, vivo en Ciudad de México. Pero para el resto que no lleva el nombre city, no usamos la palabra city. No decimos I live in Medellín City, no, sino que simplemente decimos I live in Medellín. Entonces, hay como un pequeño apunte para ir complementando lo que ya veníamos viendo. Para el número de teléfono, como les dije, den los dígitos uno por uno. A las personas le podemos preguntar, what's your phone number? Por si acaso, es más común ya hoy en día responder con el celular que con el fijo, así que muy pendientes a eso, pero sí, los dígitos se van a ir diciendo uno por uno. Y así mismo ustedes los van a escuchar. Entonces, muy atentos a esa parte. A veces, si hay dígitos repetidos, vamos a encontrar double o triple para ahorrar tiempo, porque bueno, también es la idea. Y en el caso de los números, cuando los van a dictar así uno por uno, es muy común que en el cero, en vez de decir zero, digan O. Esto es más común para los norteamericanos que para los británicos, pero es bueno que lo recuerden. Entonces, si dice 806, 806. Costumbres, simplemente. ¿Qué más nos faltó? Ah, la edad. Muy pendientes. En español se tiene la edad, en español en inglés se es de una edad. Entonces, ustedes no dicen I have 35 years old, sino I am 35 years old. Pendientes con esa diferenciación. ¿Ok? Muy al tanto. A veces es posible omitir years old, ¿sí? Un contexto más informal, pero, ojo, no es que solamente van a decir she is 24 years, no. O quitan todo el years old o lo usan todo completo, una u otra. Y entonces, muy atentos a esa parte. ¿Qué más tenemos? Creo que hasta allí llega este punto de la presentación. Vamos a mirar lo que es de la familia. Este es un vocabulario que ustedes deben tener en cuenta. Aquí van a tener el vocabulario de base. Por ejemplo, mother y father, mamá y papá. Vamos a tener son y daughter, hijo e hija. Vamos a tener brother and sister, hermano y hermana. Estas 6 palabras que acabo de nombrar aquí son la base para el resto de vocabulario. Prácticamente todas las demás son derivadas de estas. Así que ténganlas muy en cuenta cuando vayan a estudiar. Wife y husband, la esposa y el esposo, sí, ahí como para mirar la familia más cercana. Algunos apuntes, podemos utilizar parents, que no significa parientes, no, sino los padres de familia. Es decir, no importa si es papá, mamá, dos papás, dos mamás, etcétera, etcétera. Los acudientes son los parents, simplemente. Los padres de familia, o sea, padre o madre de familia. Podemos utilizar child y children para hablar de los hijos. Sí, significa niño. Y usted puede tener 90 y su hijo 70 y usted puede decir, this is my child. No hay problema con eso, ¿ok? Entonces téngalo allí pendiente. Una palabra que no es tan común, pero puede que la encuentren es siblings. Sibling es para referirse a los hermanos, sin necesidad de especificar si es hombre o mujer o si son hombres o mujeres. ¿Ok? Aunque en realidad en inglés en esta parte es más común. I have 3 brothers and 2 sisters, pero puede que alguien les diga I have 5 siblings. Entonces es bueno que lo identifiquen. Ah, me está refiriendo a que tiene varios hermanos y hermanas, pero no me está especificando cuántos hermanos y cuántas hermanas. Entonces allí como para estar muy atentos a esa parte. Vamos a mirar las generaciones. Les decía ahorita, las palabras que utilizamos de base, las vamos a ir complementando para entender el resto de vocabulario. Así como mother es la madre, grandmother es la abuela. Utilizo la misma palabra que ya aprendí. Lo mismo con grandfather, el abuelo. Si digo great grandmother, es la bisabuela. O si digo great grandmother, la tatarabuela, y así puedo ir agregando más greats para ir haciendo más tátaras como lo hacemos en español. Pero siempre vamos a utilizar el mother, por eso les decía, muy pendiente al vocabulario base que ya tenemos, porque lo vamos a utilizar para el resto del vocabulario. Asimismo, las mismas palabras las puedo utilizar de la misma manera, que si son es el hijo, entonces al agregarle el grandson es el nieto. Y sí, también puedo utilizar grandparents y grandchildren aprovechando las palabritas que acabo de ver ahorita. Las puedo agregar acá también.
Entonces, muy pendiente. Great, aquí faltó la T. Errores de teclado. Bueno, great, great grandson, si es el tataranieto y así sucesivamente. Pero para la parte de abuelos y nietos usamos las mismas. Mother, father, son, daughter. Solo que le vamos a ir agregando los grand o los great si llegan a utilizarlos en esa parte. Para hablar un poquito de la familia extendida, aquí vamos a tener aunt y uncle, la tía y el tío. Tenemos niece y nephew, la sobrina y el sobrino. Y la única palabra que recuerdo del vocabulario de la familia que no tiene versión masculino o femenino es cousin, que es tanto primo como prima. Nunca entendí por qué quedó igual. Creo que la explicación más probable es que sea porque viene del francés. De hecho, el inglés tiene muchas palabras prestadas del francés y a veces eso hace que, bueno, rompan un poquito como que con las reglas que tiene el inglés. Pero ya saben, el motivo por el que el inglés a veces es fácil de identificar para nosotros es ese, básicamente. Muchas palabras que pasaron por el francés y pues bueno, el francés es más cercano a nosotros. Muy bien. Vamos a mirar acá los in-laws, lo que es la familia política, es decir, la familia de la pareja. Entonces, la mother de nuestra pareja es la mother-in-law de nosotros, la suegra. En español esas palabritas son un poquito más enredadas. El father de nuestra pareja es nuestro father-in-law. Asimismo, a la inversa, pues como están los suegros y son los mother y father, entonces el yerno y la nuera son el son-in-law y la daughter-in-law. Mientras que los brothers y los sisters de nuestra pareja son nuestros brother y sister, pero in-law. Y así como lo dice el título acá en esta parte, podemos utilizar la expresión de in-laws para decir toda la familia de la pareja, la familia política de uno. Sí, no sé por qué en español le dicen política, pero lo hacen. No, sí, ese es tío político de él. Y queda uno como que, oh, bueno, en fin. El español tiene un vocabulario mucho más amplio que el nuestro en ese sentido. No sé por qué, pero lo hace. Otro vocabulario de base que vamos a mirar es el de la familia extendida, es decir, la familia que tenemos por crianza, por adopción, por segundos matrimonios, ese. Entonces nos vamos a encontrar que así nuevamente utilizamos mother y father, pero le vamos a agregar step para hablar de la madrastra o el padrastro, aquellos que quieran usar el término. En ese sentido, en ambos idiomas tenemos el distinto nivel de sensibilidad que varía de persona a persona. A algunas personas les parece normal decir, esta es mi madrastra, otras dicen, esa es mi mamá. No hay problema. Eso es una cuestión de cómo lo quiera expresar uno. Así que no se preocupen por eso. Lo mismo stepdaughter y stepson para la hijastra y el hijastro. O stepsister y stepbrother para la hermanastra y el hermanastro. Aplica igual. Vamos a encontrar half brother o half sister si lo quieren usar para el medio hermano. Allí a tener en cuenta. Lo que son cosas como tío, segundo, primo, hermanos y demás que utilizamos en español, en inglés no es común especificarlos, así que no se compliquen. Pero como ya vimos, podemos utilizar she's o his para decir quiénes son los miembros de la familia o they are si son varios. She's my mother, he's my father, they are my cousins. Aquí en estructura de la familia, para aquellos que quieran tener un ejemplo, los pueden mirar. Cómo se organiza normalmente una familia, los abuelos, papá, mamá, los tíos, hermanos, nuestros sobrinos, nietos, para que tengan una referencia cuando quieran hablar del vocabulario.